Continuamos entonces con la propuesta de desarrollar a través del video la devolución de esta semana. Veníamos trabajando con Pablo desde la revisión de los informes semanales, qué aspectos han venido siendo desarrollados en estos informes. Y queríamos entonces, partiendo de esto de análisis que hicimos, hacer algunas sugerencias, ¿no? Encontramos que principalmente en los informes se han venido trabajando los aspectos que refieren a lo que dentro de la propuesta de tesis son los encuentros, es decir, el seguimiento cronológico de los encuentros. Y notábamos, Pablo, que nos faltan algunos informes. Sí, faltan algunos puntos fundamentales para comenzar a entender la tesis. Entonces le queremos sugerir, a ustedes se les dio como modelo una tesis que hicimos Alejandro y yo en su momento, y le queremos sugerir es el índice de esa tesis y las consignas que están en ese índice para que ustedes los vayan completando y de esa manera poder presentar un trabajo que se vaya entendiendo. Por eso, si les parece bien, les vamos a dar un par de consignas de ese índice para que ustedes vayan trabajando en esas consignas, y una vez que ustedes nos entregan esas consignas terminadas, vamos a proseguir con otra serie de consignas de ese índice. Entonces, lo primero que les queremos presentar o proponer es este índice, y el primer punto de ese índice es por qué eligieron esa realidad social. Es decir, por qué ustedes hoy por hoy están trabajando con los niños en esa escuela, por qué les pasó para elegir eso, por qué han elegido trabajar con los niños, qué les pasa a ustedes particularmente, a cada uno de ustedes, con la niñez, todos los sentimientos que los llevaron a cada uno de ustedes a elegir ese campo de trabajo. El otro punto de ese índice es el acercamiento al campo, es decir, objetivamente, ¿qué es lo que hicieron para comenzar con la tarea? ¿A quién entrevistaron? ¿Cómo se acercaron? Si conocían la realidad esa desde antes, si es la primera vez que entraban en ese campo. Eso desde el objetivo, lo que hicieron para comenzar con la tarea, ¿sí? A quién entrevistaron, si conocían a los chicos. Y desde lo subjetivo, ¿cómo se sintieron ustedes al comenzar la tarea? ¿Qué sentimientos tenían? Si tenían miedos, si tenían ideas preconcebidas, todo lo que les pasaba internamente a cada uno de ustedes. No sé si querés agregar algo en ese punto. Sí, no, nosotros acotábamos en el comentario que se va a enviar también junto con este video, que es importante tener esto claro, ¿no? O sea, primero saber por qué se elige el campo de tesis, al cual ya ustedes tienen, según el registro, 9 encuentros desarrollados. Y entonces saber qué fue pasando en el acercamiento hacia ese grupo que ustedes definieron trabajar. Entonces, nos parece fundamental, como decía Pablo, que ese aspecto subjetivo pueda estar presente desde la mayor honestidad posible, porque eso va a permitir también comprender los distintos obstáculos que se puedan haber estado atravesando durante todo este proceso. Así es. Dentro de ese punto del índice entendemos entonces que pueden estar contenidos las distintas entrevistas que ustedes hayan tenido en este caso con los docentes de la Escuela Pueblo Nuevo o con algunos padres, qué sé yo, o sea, con todos aquellos con los que ustedes se hayan podido o hayan necesitado entrevistarse como primeros contactos o contactos subsiguientes para sostener el grupo de tesis con el que vienen trabajando. ¿Continúas, Pablo? Bueno, después está la descripción en el índice, dice, descripción del grupo de niños con los cuales están trabajando. Y esto quiere decir que describan la situación en general de la niñez en ese sector de la población. ¿Qué problemas tiene la niñez? ¿Qué desafíos se enfrenta? Es un poco el contexto social, ¿sí? La situación de los niños en ese pueblo y en ese colegio en donde ustedes están trabajando, que un poco ustedes lo han enviado cuando nos envían la historia de cada chico y un poco la situación familiar, pero esto que le pedimos en este momento es algo más general, de la niñez en general en ese sector de la población. Después, características del contexto donde habita el grupo social que acompaña, también lo han enviado, los problemas y desafíos
en lo social que tiene el pueblo o las familias de los chicos con las cuales ustedes están trabajando. Después, donde dice salida al campo, primeras experiencias e hipótesis, tienen que describir con qué se encontraron al momento de comenzar la tarea, las primeras experiencias, qué les pasó, cómo reaccionaron los chicos, cómo los recibieron, si los obstáculos que hubieron en primera instancia, y las hipótesis, qué cosas ustedes a través de los primeros encuentros que han tenido, qué ideas se han formado acerca de la problemática con la cual se encontraban. Y después presentación del grupo con el que trabajamos, es un poco lo que ustedes han presentado, la descripción de los chicos, que nos ha parecido muy pertinente y muy completa. Y me parece que estaríamos, o querés agregar. Sí, ahí me gustaría agregar antes de pasar la presentación. ¿Por qué la hipótesis? ¿Por qué la necesidad de dejar claras las hipótesis que ustedes hayan podido tener en el acercamiento y ya en los encuentros recurrentes al grupo social elegido, ¿no? Porque toda tesis debe tener una hipótesis, y sobre esta hipótesis entonces nosotros trabajamos desde la teoría de los 4 pasos, los elementos que permitan transformar esa realidad con la cual estamos abordando o encontrando en el proceso de abordaje, ¿no? Porque finalmente nosotros podemos tener una mirada de tercero que nos permite tener la objetividad para generar propuestas transformadoras. En ese sentido, la tesis en sí misma debiera ir mostrando desde la planificación que ustedes vienen haciendo, cómo se viene dando la transformación de las problemáticas del grupo social con el que ustedes, al cual ustedes están acompañando. Entonces, tener bien planteado la realidad concreta del grupo, que es el trabajo de la descripción, las características del contexto que ustedes encontraron al llegar, y el irse planteando o el plantearse claramente la hipótesis, nos va a permitir en el desarrollo y al final del encuadre propuesto de los 2 encuentros, evaluar si las acciones de ustedes como operadores sociales pudieron surtir un efecto transformador. Y eso es fundamental para poder nosotros entonces ir midiendo nuestra capacidad de acción como operadores sociales. Bueno, no sé si hasta esta semana yo creo que serán los aspectos. En un principio necesitamos que trabajen sobre estos puntos, que puedan darnos una devolución por escrito, cumpliendo con estas consignas, y una vez que las recibamos y las analicemos, le vamos a dar los puntos a seguir. Igualmente este índice que estamos viendo acá, se lo vamos a mandar por email para que ustedes cuenten con la guía por escrito. Pero sobre esto es lo que necesitamos que comiencen a trabajar y enviarnos. Bueno, hasta la próxima semana, compañeros, y bueno, esperamos que podamos tener en nuestros correos ya material que nos permita avanzar para continuar con este proceso. Un saludo a todos. Saludos.